el caso de los maestros que están protestando ya se les está atendiendo. Lo que están demandando, pues ya se está cumpliendo. Quieren, por ejemplo, la cancelación de la reforma educativa, eso ya se hizo, aunque ellos sostienen que no, son visiones distintas. Tienen un punto que es por falta de información, piensan que la educación indígena de los maestros indígenas va a pasar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y no es cierto, va a seguir estando en la Secretaría de Educación Pública. Yo fui director del INI y en ese entonces se creó, ya estaba, tenía que ver con nosotros, la Dirección de Educación Indígena, que es la que desde hace muchísimo tiempo lleva todo el proceso de enseñanza, aprendizaje en comunidades indígenas, y va a seguir igual, sí, pero ellos están manejando de que ya no va a ser así. Es un asunto nada más de información. ¿Qué más de lo que plantean? Diálogo, claro que sí, con la secretaria de Educación, los está atendiendo, los va a seguir atendiendo. No, eso es otra cosa, que hay maestros presos. Otra cosa que manejan, que no es cierta, es de que hay maestros despedidos porque protestaron por la reforma educativa. Todos los maestros que se habían despedido se les incorporó, a todos se les incorporó, se les pagaron sus sueldos que no habían recibido de manera injusta, como represalias por no aceptar la mal llamada reforma educativa. Y les tenemos mucho respeto a los maestros. Lo que hicieron estos Claudios fue de lo más ofensivo, porque empezaron a degradar, a insultar, a responsabilizar de la mala calidad de la educación en México a los maestros. Eso nunca había sucedido. Siempre al maestro se le respetaba, se le consideraba un guía, el maestro, el médico, el cura y el maestro, sobre todo, el profe. Y de repente llegan estos irresponsables fifís y empiezan a ningunear al magisterio, a culpar a los maestros de todo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues darles su lugar, exaltar la importancia que tienen los maestros, ayudarlos para que puedan hacer su trabajo con salarios justos, resolver problemas como el de las pensiones. Imagínense lo que hicieron en la época de Calderón con la señora Elvester, una reforma a las pensiones para que los que se jubilen hacia adelante no reciban ni siquiera la mitad de su sueldo de pensión. Entonces tenemos que buscar la forma de ayudar en eso. Y hay muy buena relación
y ellos lo saben, la mayoría de los maestros. Tan es así que no han habido huelgas, nada que ver con lo que pasaba antes en los gobiernos neoliberales, que los maestros pues protestaban. ¿Cómo no van a protestar si querían imponerles una reforma para quitarles sus derechos y para privatizar la educación? ¿Cuál era la respuesta? ¿O qué esgrimían? Me acuerdo mucho. Es que hay que evitar que se vendan las plazas de maestros. ¿Y saben quién decía eso? El que estaba de secretario de Educación, Otto Granados, que venía desde la época de Salinas. Había estado precisamente en comunicación social, nada que ver con eso, con Salinas, y había estado de gobernador en Aguascalientes. Y saben que una vez me dijeron, es que ustedes defienden a los maestros, estábamos en la oposición, porque quieren que se sigan vendiendo las plazas. Y les contesté, no, el único que vende las plazas es Otto, porque cuando fue gobernador de Aguascalientes vendió la Plaza de Toros de Aguascalientes. Entonces, así como Claudio, sin autoridad moral, entonces una campaña de desprestigio generalizado, resultados así rápido. 12.200.000 estudiantes reciben becas, 12.200.000 estudiantes de familias pobres. Inversión, casi 100.000 millones de pesos, más exacto, 96.000 millones. Nunca se habían entregado esas becas. Segundo, el 66% de las escuelas hasta ahora, pero vamos a llegar al 100%, sobre todo de las más abandonadas, han recibido presupuesto para su mantenimiento de manera directa, las sociedades de madres y de padres de familia. Tercero, algo que es muy importante, ya se están elaborando los nuevos libros de texto que se van a utilizar en el próximo ciclo escolar, con los nuevos contenidos, con educación científica, pero humanística. Nada que ver con el pensamiento neoliberal o neoporfirista, conservador, corrupto. Nada, 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 nada. Eso no les gusta, conservadores. No les gustó en la época de que el presidente López Mateos, un buen presidente, decidió entregar los libros de texto gratuitos. Hubo manifestaciones de los conservadores en contra. Y el tema 4, aumento salarial, promedio 8.2, pero algo que es muy importante, ningún maestro va a ganar, ningún trabajador de la educación, menos de 16,000 pesos mensuales. Van a ganar lo mismo que gana un trabajador en promedio de los que están inscritos en el Seguro Social. Esto va a significar un incremento considerable porque había el año pasado, que ya hicimos este ajuste, antes o hace un año el promedio de sueldo de un trabajador del Seguro Social era de 12,500 millones, 12,500 pesos mensuales. Pero había maestros que ganaban 8. Entonces decidimos que ninguno ganara menos que el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. En ese entonces 12,000 pesos mensuales. Pero de el año pasado a este año, ahora ya es 16,000 pesos. Y claro que hay maestros, muchos maestros, miles de maestros,
ganando menos que eso. Entonces, ya decidimos que mínimo es eso. Claro, el que gana más va a tener también aumento, pero nadie va a ganar menos de 16,000. Todos, en general. Vamos a hacer los acuerdos con los gobiernos estatales con ese propósito. Esto nos va a significar una inversión que no gasto de 42,000 millones de pesos adicionales, en beneficio de los maestros. Sí, lo que es el salario, básicamente. Sí, pero es para todos. O sea, es que ellos son los que más se van a beneficiar, los que ganan menos precisamente. No hay paros, no se deja de dar clases, los maestros siempre actuando de manera responsable, maestras, maestros. Es una relación distinta completamente y esto lo vamos a seguir manteniendo. Y los de la CENTE pues son también muy bien tratados. ¿Cómo nos vamos a olvidar que cuando estaban imponiendo la mal llamada reforma educativa, pues todos los maestros estaban inconformes, pero estaban inconformes sin movilizarse, y los únicos que se movilizaban eran los de la CENTE y eran los que recibían los garrotazos y los que iban a la cárcel. Entonces, por eso les tenemos que tener mucho respeto y atención a ellos, a todos. Claro, yo también entiendo, ellos no pueden ser gobiernistas, pues, aun cuando tengan simpatías, la mayoría, sobre todo las bases, simpatizan con nuestro movimiento, pero ni modo que ya se acabe su movimiento. No, tiene que mantenerse y nunca van a ser reprimidos, nunca, jamás la represión. Eso ya se acabó.